Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en Coaching con Estrategias, en el programa En la Intimidad del Coach, un espacio de reflexión, de conversación, de encuentro. En cada oportunidad tenemos una entrevista con un coach que nos viene a brindar su camino, su trayectoria, sus elecciones. Y en esta oportunidad tenemos el honor, que lo hemos conocido por las diferentes redes, y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de conversar con él, así que le damos la bienvenida al coach Fernando Girasol. Bienvenido, Fernando. Hola Alexis, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De nada, muchas gracias a vos por venir. ¿Estás listo? Sí, claro. Excelente. Vamos a empezar, como quien diría, por el principio. Te invito a presentarte para los que no te conocen y para los que te conocen, que te conozcan un poco más. Dale, cómo no. Mi nombre es Fernando Girasol, 48 años, papá de Pedro y de Santiago. Ese es el título que más me gusta, el que más disfruto. Pero bueno, entiendo que es importante contar quién es uno profesionalmente cuando vamos a tener una conversación justamente sobre nuestra profesión. En lo profesional me presento como un periodista, locutor, coach, comunicador, en realidad como la síntesis de todo eso. Hace poquito tuve la experiencia de tener que poner o modificar la bio en Instagram y me detuve ahí a pensar qué quería poner. Y pensé en qué me estoy sintiendo hoy un poco más. Y hoy me estoy sintiendo un poco más escritor. Mi expertise es justamente a acompañar a coaches y a emprendedores a que puedan conectar con su mejor oferta, con su propósito, que puedan definirlo de una manera muy clara y los acompaño a que hagan ofertas irresistibles para que lleguen los clientes que ellos tienen como público objetivo a ellos. Soy el cofundador y el director periodístico de Press Coaching, que es el portal de noticias de coaching, al cual están todos invitados a buscar información y recursos de manera permanente. Press Coaching hoy ya es una comunidad. A medida que fueron pasando los distintos talleres de escritura que fui dando, voy por la 10ª edición, se fueron incorporando coaches que estaban decididos, que tenían clara su oferta y que querían comunicarla y que aprovechan que hay un canal que es el medio referente para todos aquellos que buscan información sobre coaching. El año pasado cumplí uno de mis grandes sueños, que fue justamente el de publicar mi primer libro, y por esas cosas de la vida lo íbamos a hacer con una editorial muy importante, a la cual no menciono para no hacer publicidad gratis. Está muy bien. Está muy bien. Claro. Como Pero corresponde. además la experiencia con la editorial fue que llegamos a casi las instancias previas a la publicación del libro y todos los que estábamos en la misma instancia nos dieron la noticia de que iban a suspender todas las publicaciones. Y ahí me desafié como, nada, haciendo uso de las herramientas que aplico en mi vida profesional, las apliqué justamente a, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y bueno, y fui por justamente algo en lo que creo mucho, que es esta transformación digital. Y dije, bueno, vamos a sacar primero el libro digital. Y la verdad es que fue una sorpresa enorme porque gracias a eso el libro fue número 1 en descargas entre los bestsellers de Amazon, y la verdad es que ese premio de ser bestseller, de ser número 1 en descargas, no lo hubiera tenido con la otra editorial, con el libro impreso. Y hoy la verdad es que el libro se comparte en todo el mundo y es hermosa la experiencia esa. Entonces, después de haber transitado esa experiencia, esto se sumó a mi propósito de comunicar coaching, porque si me tengo que presentar también debería decir que mi propósito en la vida es comunicar buenas noticias, ¿sí? Hace muchos años atrás, y eso lo voy a contar más adelante, mi presentación era ser un comunicador de buenas noticias en un contexto religioso, la buena nueva. Bueno, pero eso lo trasladé también a mi identidad de no quiero ser un periodista que dé malas noticias. Renuncié en una época al periodismo y luego, gracias al coaching,
volví a tomar lo lindo del periodismo, que era la capacidad de comunicar. Y eso es lo que hago hoy, acompañar a colegas, a coaches, emprendedores, a que puedan comunicar su mejor oferta. Muy bueno, muy completa la presentación. Ahora te pregunto, ¿en algún punto de tu vida o algo, qué te hizo elegir que a ese periodismo le agregues el coaching? Más que me contaste algo de esto de las malas noticias, pero ¿cuál fue tu encuentro? Porque imagino que en esto imagino yo, me corregirás vos, de buscar no ser el de las malas noticias, capaz que se te presentaron varias o diferentes oportunidades para elegir. ¿Qué hizo que elijas el coaching? A ver, yo empiezo a transitar el camino del coaching sin saber que eso era coaching o que eso iba a ser la puerta de entrada al coaching, porque en realidad no hacía específicamente coaching, pero no sabía cómo se llamaba. Yo era voluntario en una comunidad católica donde facilitaba espacios de transformación, donde lideraba grupos y íbamos justamente a facilitar espacios de retiro espiritual, y ahí lo que hacíamos era la base del coaching. Yo por momentos tenía que trabajar con grupos de personas y mi principal tarea ahí era estar presente desde la escucha. No podíamos dar consejos, o sea, estaba claro que había que escuchar, estar para el otro desde la escucha y a lo sumo alguna pregunta facilitadora. Entonces, en cierto modo, yo empecé a entrenarme como coach en mayo del 93, cuando hice mi primer retiro espiritual. Y sin saberlo empecé a vivir todo eso. En algún momento recuerdo haber conversado con el sacerdote que nos acompañaba, que a mí me gustaba mucho todo eso que hacía, que sentía que fluía, o sea, de verdad yo le dedicaba mucho tiempo de mi vida con mucha pasión. Así vivo yo las cosas cuando conectan conmigo y con mi propósito. Y me dice, hacete sacerdote. Digo, no, pero no pasa, no quiero una vida religiosa, quiero, o sea, formar una familia y demás, pero, bueno, me dijo, ya te va a llegar. Y llegó años después, en ese mismo contexto, ya trabajando en el consejo de ese movimiento, nos invitaron a hacer un taller de coaching ontológico, y ahí dije, listo, acá está la respuesta que yo venía buscando hace tanto tiempo, se me acaba de presentar. Y ahí fue un camino de nunca más detenerme, porque empecé a tomar talleres hasta que después decidí hacer la formación como coach profesional, certificar, involucrarme en distintas comunidades profesionales. Empecé en la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, en la COP, liderando el espacio de prensa y comunicación. Hoy día soy voluntario y lidero el área de prensa y comunicación de la FICOP, de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional. O sea, fue un camino donde a mí me gusta mucho citarlo a Steve Jobs, en ese discurso maravilloso, brillante que dio en Stanford, donde dice que uno tiene que entregarse con pasión a lo que tiene ganas de vivir, pero sin la expectativa de poder unir los puntos, porque los puntos se unen mirando para atrás. Pero que si vos siempre seguiste tu corazón y tu pasión, en algún momento vas a mirar y todos los puntos se unen. Bueno, yo siento un poco que la elección en realidad del coaching tiene que ver con esta búsqueda que te acabo de contar, con entender que yo fluyo cuando estoy haciendo eso, facilitando un espacio de transformación, liderando a un grupo, enseñando, compartiendo mi experiencia, estando abierto al aprendizaje. Entonces el coaching se volvió una filosofía de vida. Después lo que hice fue tal vez perfeccionar, adquirir una credencial, pero fue un camino de vida que empezó, ya te digo, hace muchos años. Muy bueno. Ahora te pregunto, se dice, podría llamarlo de diferente forma, que la persona tiene conversaciones internas, voces, comunicación entre uno y uno que parece a veces que las exterioriza y a veces las tiene sin exteriorizar. Por llamarla de cierta forma, ¿cuáles son tus conversaciones o tus pensamientos internos que tenés actualmente
que te permiten llegar a donde vos querés llegar como objetivos. ¿Cuáles son? Bueno, creo que tengo como alarmas encendidas respecto a cosas que fui aprendiendo y que fui, creo yo, trabajando para mejorar. Y eso es ya una conversación. Fernando, ojo, esto que estás haciendo, ¿desde dónde viene? ¿Viene desde el ego? ¿Viene desde una necesidad? Esa conversación la tengo permanentemente conmigo. Es como incorporé una práctica de revisarme de manera permanente, a ver si me pesco, no sé, en alguna que no sea coherente con los valores que quiero tener en mi vida. Lo otro es preguntarme si cada día di lo mejor de mí, si estoy dispuesto a darlo, y por sobre todas las cosas te diría que algo que promuevo permanentemente, que a mí me cambió la vida, y esa es una conversación que elijo como primerísima conversación apenas abro un ojo y como última conversación cuando cierro mi día, es la gratitud. La práctica de la gratitud para mí es como aprender a respirar, o sea, es todo. Porque las neurociencias ya nos demostraron que nuestro cerebro solo, yo utilizo el término se va al barro, pero se enrosca con cuestiones, con conversaciones que justamente no nos acercan al bienestar o no nos acercan a donde queremos estar. Hay conversaciones, por eso hablaba de alarmas también antes, me pesco en conversaciones que no me sirven, si me pesco en esas, hay que correr. Y la gratitud es una manera maravillosa que, insisto, las neurociencias ya demostraron que cuando nosotros practicamos la gratitud, lo que estamos haciendo es llevar el foco de nuestro cerebro a todo lo positivo que nos ocurre en la vida. Y eso nos predispone y nos cambia la energía, nos cambia la predisposición, nos cambia la vida. A mí literalmente me cambió la vida practicar la gratitud. Entonces es una conversación que elijo no abandonar y ya te digo, es una lección de todos los días. Muy bueno y muy claro. Ahora te invito, si me permitís, a un viaje de los que se pueden, me gusta decir a mí en cada entrevista, al pasado, tomo la fecha porque la escuché, tal vez no la elijas, a ese 1993 que empezaste, que estás, y a este Fernando que está haciendo hoy, en estos, digamos, aproximadamente 17, sí, no, 27 años más o menos, si no me calculo, no quiero entrar en matemática. ¿Qué diferencias o similitudes ves entre vos en esa época y el que está haciendo hoy profesionalmente? Muchísimas, muchísimas. Sobre todo por entender esto de que estamos en permanente cambio, ¿no? Que lo único que no cambia en nosotros es ese permanente cambio. Aceptar esto está buenísimo. Para mí fue una muy buena experiencia. Entender que estamos en permanente cambio y que por tanto tengo derecho, y de ahí esa frase genial de Maturana, de que todos tenemos derecho de cambiar de opinión. Y es maravilloso porque te quita mucho peso de encima de tener que estar revisando, pensando, bueno, sí, o excusándonos si cambiamos de opinión. O sea, todos tenemos ese derecho. Yo creo que, a ver, era por aquel momento muy, muy rebelde. Lo que podría rescatar como que sigo conservando y que elijo conservar es considerarme un buscador. En aquel momento era un buscador y hoy sigo siendo un buscador. Y creo que voy a seguir eligiendo serlo durante mucho tiempo. Eso se conserva. Y en cuanto a las diferencias, muchísimas. Desde lo temperamental, desde la maravillosa distinción que nos regala el coaching, esto de entender que no vemos al mundo como es, que lo vemos según nuestros modelos mentales, nuestra historia, todos nuestros filtros. Y entender que siempre tenemos la posibilidad de ver con ojos de protagonista responsable, por tanto poderoso, o
con los ojos de quien es víctima y por tanto cede el poder porque siempre está echando las culpas y las responsabilidades afuera. Entender que siempre tengo la posibilidad de elegir qué anteojos me voy a poner, o dónde me voy a parar, o qué mirada voy a tener, eso a mí me cambió la vida. Y eso, por eso yo digo que lo vivo como una filosofía de vida. Está bien, a veces preguntan, ¿sos coach las 24 horas? No sé si es en el sentido de estar queriendo coachear, no. Sí en el sentido de estar con esto que yo llamo las alarmas encendidas para pescarme en prácticas tal vez antiguas, hábitos viejos que ya no quiero conservar. Hay un coach muy querido que mañana voy a estar entrevistando una vez más, que es Marcelo Krinsky, y Marcelo define a la estupidez como eso que tenemos los seres humanos, de seguir haciendo todo aquello que nos hace mal, y estupidez 2 es persistentemente dejar de hacer todo aquello que sabemos que nos hace bien. Entonces, en este no querer ser estúpido, yo digo que tengo las alarmas encendidas para ver qué quiero conservar y qué no. Excelente. Y ahora te pregunto, me nombraste por un lado a Steve Jobs, por otro lado me nombraste a Marcelo, y acá viene la pregunta por ese lugar, que es, ¿qué enseñanza de todo este trayecto que venís, o sea, toda tu vida venís con educadores, formadores, docentes, que vos hayas tenido y hayas elegido, te queda esa enseñanza más fresca? Mira, hay una enseñanza que tengo muy, muy, muy a la mano. Por tanto, tengo a ese querido profesor muy presente, Cachito Farenga, uno de mis primeros profesores en la carrera de locución en el ISER. Cachito Farenga, en su primera clase, entró y escribió en el pizarrón la letra P, la letra otra letra E y otra letra P. Puntito, P-E-E-P, PIP. Y dijo algo así, o lo que yo recuerdo de lo que dijo, mejor dicho, ¿no? Como que si entendíamos eso, íbamos a tener como la llave o la clave de la comunicación, de poder conectar con el público. Y eso era pensar en el público. Significaba la PEP, es pensar en el público. Y hace muy poquito lo resignifiqué, ese pensar en el público, y yo mismo pude transformar mi realidad con la que no estaba conforme, porque últimamente cuento mucho esta anécdota. En el 2018 certifiqué como senior coach y tuve un sabor agridulce porque pedí plata prestada para pagar la certificación y me hizo tanto ruido eso que pedí coaching, porque me parecía que en esa instancia de mi carrera yo no podía estar todavía con determinadas creencias limitantes respecto al dinero para llegar a ese punto. Y cuando pedí coaching, parte de lo que justamente me abrió el espacio de la resignificación, eso de pensar en el público. Y tal vez yo venía pensando mucho en mí o no sé en qué, pero gracias a ese pedido de coaching pude distinguir que yo no tenía una oferta clara, que yo no era una oferta clara. Confundía. ¿Por qué? Porque a veces me venían haciendo coaching deportivo, otras veces coaching para acompañar a los que se iban a divorciar. Y claro, el coach ontológico sale con ese entusiasmo de yo puedo arreglar el mundo y esto se aplica a lo que sea. Entonces, tira tiros por todos lados, y en ese tirar tiros por todos lados no comunicás y no llegás a nadie. Entonces, poder abrir los ojos a eso que me estaba pasando, me llevó a que además mi propósito de vida adquiriera otra dimensión, porque yo venía repitiendo que desde la creación incluso de Press Coaching, que mi propósito era de la buena noticia de dar a conocer el coaching al mundo. Porque es una herramienta poderosa de transformación para nuestra vida y para este mundo que supuestamente todos queremos cambiar. Y cuando advertí que si además de yo comunicar, ayudaba a muchos otros colegas a comunicar esa oferta, se potenciaba, se expandía mi propósito. Y ahí fue un cambio de 180 grados en mi carrera. Entonces, hoy la verdad es que si me preguntás la enseñanza
es esa, porque además es lo que yo transmito en los talleres de escritura persuasiva para los coaches. Esto de no podés hacer una oferta sin pensar antes en el público, porque tenés que hablar su idioma. Tenés, eh, y bueno, ahí viene todo un trabajito de deconstruir también a ciertas creencias que salen de las escuelas de coaching ontológico, particularmente respecto a la jerga y todo eso, ¿no? Pero la enseñanza es esa, pensar en el público. Esto no solo me cambió a mí, sino que creo que está, bueno, ahora ya más de 100 coaches ya pasaron por el taller y lo están aplicando y veo cómo cambia su comunicación y cómo cambian sus conversaciones con su público, y es maravilloso, entonces no me sale otra que esta enseñanza. Muy buena, y creo que voy a profundizar, porque la pregunta que venía por ese lugar, en esto que estás educando, aportando, sumando, seguramente ves que hay una dificultad, vos decís, bueno, no tiene que ver con Juan, con Alexis, con Benito, sino que este es promedio, llega a aparecer y decir, bueno, yo ya tengo algunas herramientas preparadas para eso. ¿Cuál podría llamar que es la dificultad, entre comillas, general que vos encontrás cuando querés sumar aprendizaje, enseñar, facilitar? Que podés darle un consejo como para decirle, bueno, por lo menos vayan por este lugar, o intenten. Mira, la dificultad más grande que tienen los coaches hoy día, y hace años que viene siendo la dificultad más grande, y por eso estoy tan feliz y comprometido con esta tarea de ayudarlos a comunicar de manera efectiva. Hay un dato de la ICF a nivel global que es alarmante. Apenas el 7% de los coaches certificados en el mundo trabaja como coach. O sea, hay un 93% de coaches certificados que no trabajan. Y se supone que si se certificaron es porque le ven valor a esa credencial para insertarse en el mercado laboral. Si no, muchos sencillamente viven la experiencia de la formación, pero sin pasar por el proceso de la certificación o sin pagarla. Por lo menos sabemos que hay que invertir un dinero para conseguir esa certificación. Entonces, yo creo que si alguien invirtió ese dinero en esa certificación es porque tiene la intención de trabajar. Entonces, ¿por qué el 93% no trabaja? Y uno de los principales motivos que encontramos es que, en primer lugar, no tienen una oferta clara, ¿sí? Y en el caso de los pocos que la tienen, no la comunican de manera efectiva. Entonces, este es el principal o la principal dificultad que tienen hoy nuestros colegas, los coaches. Te diría que es la más importante, porque una vez que resuelven el tema de la oferta, empieza a cambiar todo. Excelente. ¿Cómo enfocarse? Muy bueno. Ahora te invito, si querés obviamente, a un juego. Llamémoslo juego en cierta forma. Al principio de la entrevista te presentaste desde el lugar donde estás siendo. Ahora te invito a presentarte como un personaje, un superhéroe o un personaje de historieta, o tal vez un personaje que querés crear vos. No tiene que ser algo que ya exista, un estereotipo, sino algo que también podés elegir algo que ya hay o algo que querés vos. ¿Y cómo te describirías qué es ese personaje que sos vos? A ver, personaje... El personaje podría ser, sí, un joven buscador que luego de sortear unas cuantas circunstancias de la vida eh, y siguiendo, mira, me viene mucho, mientras iniciaba el relato me venían imágenes del libro de Paulo Coelho, del peregrino, del Camino de Santiago. Me identifico mucho con ese tipo de buscadores, entonces creo que el personaje sería un buscador y que luego de atravesar ciudades, circunstancias, etcétera, llega a encontrar una herramienta poderosa, su tesoro, llamémosle, y, y con ese tesoro logra transformar muchas vidas. Buenísimo. Ahora te comparto, si me permitís, 5 palabras para que vos me digas desde el coaching o de vos mismo qué te significan o qué te resignifican estas palabras. Conocemos, te las voy a decir de a uno, así vamos
profundizando en cada una o desde el lugar donde vos elijas. La primera palabra es, ¿qué entendés por amor? Para mí el amor es una filosofía de vida también. Y me gusta explicarlo de esta manera. Yo soy papá de 2 varones y a los 2 les cambié los pañales. Y la verdad que el hecho de limpiarles el culo con ese olor espantoso no es algo agradable que uno elija. ¿Qué puedo hacer? A limpiar un culo y a cambiar un pañal. No, porque la verdad es sumamente desagradable. Sin embargo, siempre elegí hacerlo por amor. Entonces, para mí el amor no es lo que nos vendió Hollywood o Disney de las mariposas en la panza. El amor para mí está genial cuando coincide con el estado de enamoramiento, que sí son las mariposas en la panza. Cuando coincide está buenísimo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí el amor es una filosofía de vida, una elección, una actitud. Cuando vos ayudás a otra persona, lo haces por amor. Si lo haces sin amor, la pasás mal. Entonces, elegir eso para mí habla de amor. En nuestros actos se ve si hay amor. El amor para mí no tiene que ver con el sentimiento, que insisto, puede coincidir. Para mí el amor, y fíjate que si nos vamos a la etimología, a mort es no muerte, es vida. Para mí es una filosofía de vida. Excelente. La palabra número 2 es venganza. Una pérdida absoluta de tiempo. La palabra número 3, rencor. Y con rencor me viene veneno. Veneno. La número 4, ternura. Ternura es lo que siento por mis hijos, ternura es lo que siento por mis gatos, ternura me despiertan algunas imágenes de la vida, una emoción de esas que elegiría en una imaginaria valijita de emociones para llevar siempre conmigo. La número 5, ayudar. Ayudar, ¿qué palabra ayudar? Mirá, me abre un lindo espacio de conversación la palabra ayudar, porque lo vengo debatiendo mucho en los talleres de escritura. Yo insisto en que todos los que vienen experimenten, que se animen a cambiar en su modo de presentarse, que la mayoría de los que vienen a los talleres cuando hacemos el espacio de presentación hablan obviamente, ¿no?, de sus títulos, de su recorrido, de lo que estudiaron, de con quién trabajan o a qué se dedican. Y yo insisto en que el currículum y el título no le interesa a nadie, no vende eso. Yo no voy por la vida comprando currículums. A vos te van a elegir, en primer lugar, si respondés a esa necesidad que tiene tu potencial cliente. Si sos capaz de decirlo en su propio lenguaje, vas a conectar con esa persona. De lo contrario, tu título va a seguir de largo. Y acá entra en acción la palabra ayudo, porque toda esa gente en realidad está buscando ayuda. Y en las escuelas de coaching ontológico ya nos dejaron recontra en claro que nosotros no ayudamos. Entonces, pareciera que salimos con un miedo terrible a decir que ayudamos. Y la realidad es que sí, ayudamos también. Pero por otro lado, más allá de que estemos de acuerdo en que no es ayuda específicamente, por todo lo que ya sabemos, que es acompañamiento y bla, 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 vos tenés que hablar el lenguaje de tu cliente.
y tu cliente está buscando ayuda. Entonces, si no entendés eso, entonces yo invito siempre a que se desafíen, se animen a probar con presentarse como yo ayudo a tal cosa. Entonces a mí hoy me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo ayudo a coaches y emprendedores a que hagan ofertas claras e irresistibles. Así que gracias por traer esta palabra ayuda porque da para un lindo debate. Está muy bueno. Está mágicamente conectada, no estaba preparada. Ahora te vuelvo a invitar, en estos días estamos con el tema de los viajes, a un viaje al pasado tuyo, donde vos elijas bastante el pasado, de un aprendizaje algo, y puedas conectarte con ese pasado y preguntarte, o preguntarte yo a vos, ¿qué le dirías a esa persona, a ese Fernando del pasado? Una palabra, una frase, una conversión, una idea. ¿Qué le regalarías a Fernando en el pasado? Y otro viaje hacia el futuro. Fernando, ¿qué serías? Porque habría que imaginarlo en el futuro. Tendrías la posibilidad, digamos, viajar en el tiempo y encontrarte. Y tendrías la posibilidad de decirle una frase, una pregunta o algo. ¿Qué le dirías al Fernando del pasado y qué le dirías al Fernando del futuro? A los dos les diría lo mismo. A los dos les diría gracias. Al del pasado porque me trajo hasta acá, y si tengo la fortuna de hablarle al del futuro que visualizo e imagino, gracias porque lo hizo posible. Muy bueno. En este trayecto de aprendizaje que has tenido vos durante tu camino, seguramente te has encontrado con muchos educadores, formadores o facilitadores, y vos habrás dicho, tal vez no, por eso viene la pregunta, yo esto no lo hago ni loco. ¿Cuál es lo que te ha pasado? No quién, sino cuál es, si te ha pasado, obviamente, perdón, que está en la afirmación, pasado que vos dijiste, mira, aprendí algo, pero pedagógicamente yo así no lo repetiría. ¿Qué es esa situación que, si es que te pasó, si me querés contar, que pedagógicamente vos decís, yo cuando tenga la posibilidad de formar, facilitar, educar, no lo haría? Y hay que tener en cuenta que me invito a tener una mirada muy, ¿cómo llamarla? Una contemplación amorosa hacia los docentes que hicieron lo mejor que pudieron en una cultura de educación como la que tenemos. O sea, tal vez sea uno de los rubros más atrasados, donde hoy se vio terriblemente desafiado y sacudido e invitado a una transformación digital que venía retrasando. Entonces, he tenido ya la oportunidad de hecho, bueno, lo sigo haciendo, sigo enseñando, o sea, me apasiona enseñar. Pero yo tuve la fortuna de tener la herramienta del coaching, de haber sido facilitador. Tuve la fortuna de contar con esas herramientas que, desde mi punto de vista, no se la han enseñado en ninguna escuela, en ningún profesorado, a la mayoría de los profesores. Y es esto de ser facilitador. Es la mirada socrática. Mira, ayer tuve la enorme fortuna, fue como otro, no llegó ni siquiera a ser sueño, pero en cierto modo sí. El año pasado fui convocado para ser profesor del Mayeutic Coaching, que es el programa que diseñó Borja Vilaseca de España. Lo trajo a Argentina, me invitaron a ser profesor y ahora también me invitaron a ser profesor de la versión webinar por un tema lógico de que las formaciones ahora hay que hacerlas de esta manera. Y ayer comenzó el programa, tuve el honor y el privilegio, y lo sigo teniendo porque todavía quedan 3 clases más, ¿no? Pero de ser el profesor que abre justamente el programa, contando la introducción al coaching, y por tanto el módulo se llama La Mayéutica de Sócrates. Y explicar es maravilloso porque Sócrates nació en un contexto de sofistas,
¿sí? La Atenas de aquel momento era la Atenas de los sofistas, que son justamente los profesores que daban clase desde el púlpito, que enseñaban las cosas son de esta manera. Y Sócrates creció y se rebeló contra eso. Inspirado en su madre, que era partera, él vio que había una manera mejor de dar a luz la vida, de dar a luz la verdad. Y que no era enseñando y levantando el dedo, que era haciendo preguntas poderosas. Bueno, es ese método socrático que me lo enseña el coaching ontológico, que el coaching ontológico se inspira también en ese método, es lo que yo llevé a la práctica cuando fui profesor. Y es lo que llevo a la práctica hoy cuando sigo enseñando en los distintos ámbitos. Entonces, no sé si diría, eso que hizo ese profesor yo no lo quiero repetir, no lo hago ni loco. Es sin juicio, hizo lo mejor que pudo. Pero yo hoy doy gracias porque tengo otras herramientas que me permiten llegar y conectar de otra manera. Excelente. Antes hablamos de la palabra ayudar. Ahora hay una palabra también que resuena mucho en el coaching, que es los coaches no damos consejos. ¿Qué sentido te hace esa frase? Mira, por un lugar me hace muchísimo sentido. Desde la explicación esta bien simple de que el consejo que yo te pueda dar habla mucho más de mi experiencia que de tu necesidad. Entonces, para mí lo primero es esta ayuda, entre comillas, socrática, de hacerte preguntas en lugar de darte consejos. Me parece muchísimo más poderoso, muchísimo más. Aún así, como soy rebelde y como soy cuestionador, me animo a decir que en alguna ocasión el consejo está bueno darlo. Cuando aplica, cuando alguien te plantea una situación y tu consejo encaja perfecto, después de la facilitación con las preguntas, tal vez se lo mencione al pasar, a ver si le hace sentido. Excelente. Vamos a ir redondeando. Nos quedan 2 preguntas, no cerrando, redondeando, pero sí ya. Te invito, si querés, por ahí, para la gente que nos puede llegar a ver, quiere contactarse con vos, vos nombraste algo, pero ¿cómo puede llegar a contactarse por si quiere profundizar o saber sobre lo que haces? Con mucho gusto les dejo todas mis formas de contactarme. A través del WhatsApp puede ser para quienes lo miren de afuera, cuando tenés que agendar un teléfono de Argentina, un celular de Argentina, tenés que poner más 54 911. Ese es el prefijo. Y el teléfono para el WhatsApp es desde el 5109-6333. 5109-6333, con el prefijo que corresponda, 011, 54911. Ese es el WhatsApp, que sé que es muy práctico para muchos. En Instagram me encuentran como @coachgirasol. Correo electrónico es coach.girasol@gmail.com y mi página web es fernandogirasol.com, como mi nombre. Y después, obviamente, también están todos invitados a que encuentren algunas de mis notas. Bueno, además de mi blog personal en mi web, como dije antes, soy el director editorial y periodístico de Press Coaching. Presscoaching.com es un portal de noticias que también lo pueden encontrar en sus distintas redes como @presscoaching. En Facebook tiene la fanpage facebook.com/presscoaching. Todos aquellos que están interesados en saber un poco más del coaching, ahí van a encontrar siempre información de valor, porque es el medio que hace prensa especializada y es el medio referente en materia de coaching. Excelente. La penúltima pregunta es, como tipo también otro juego. Imaginemos que podríamos cambiar, vos ya estás acostumbrado a hacer esto, a que vos sos el reportero y le podrías hacer una pregunta. Pero vamos a hacer un poco de trampita porque vas a ser el reportero y vas a ser el que responde también. ¿Qué pregunta te harías a vos mismo que entiendas que te abre posibilidades?
Pregunta que me abra posibilidades. Me surge, viste que cuando éramos chicos, o si tenés hijos, esa ansiedad de los chicos cuando van en el auto, ¿pa cuánto falta? ¿Pa cuánto falta? Sí, Eh, la conozco. ok, yo también, y se me vino el pa cuánto falta, pero como una manera de resignificarla y que mi niño interior me reclame a mí cuánto falta para mi próximo libro, que estoy trabajando en él, pero llevo varios días que no me pongo y me estoy confiando demasiado en que me voy a sentar y lo voy a terminar en no sé, pero entonces el niño interior que me tire y me diga cuánto falta, me parece que es una pregunta que me abre posibilidades. Y si tuviera que dar, o sea, y la respuesta que estoy dando a ese cuánto falta, oficial, y lo declaré, y lo puse en redes sociales, es que lo voy a publicar en la segunda semana de octubre. Así que lo que falta es eso, lo que falta hasta la segunda semana de octubre, que es menos de un mes. Bueno, que sea con éxito. Muchas gracias. Y la última es, ¿qué pregunta le podrías regalar a los que nos verán? Que ya no es la forma de llamarla poderosa, sino que lo invita a empoderarse o que le invita a abrir posibilidades. ¿Qué pregunta le regalarías para los que nos están viendo? Para que tal vez la puedan contestar abajo en el chat y les pueda hacer significación, como dijiste antes, significado o reflexionar. Se me ocurre dejarles la pregunta de hasta dónde quieren llegar. Bueno, acá queda la pregunta. Sí, Soy de perdón. repetir mucho esto de que lo que creemos, creamos, ¿no? Entonces, me parece una buena pregunta disparadora de apertura de posibilidad, de diseño de futuro, es ¿hasta dónde querés llegar? Excelente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alexis Kavenowski. Estamos más que agradecidos a Fernando por su tiempo, por enriquecernos, por el aprendizaje que nos regaló. Muchas gracias, Fer, por todo. Un abrazo muy grande a toda la audiencia, gracias a todos los que escucharon esta conversación y nos permitieron estar un rato en su pantalla. Así que gracias una vez más a vos, Alexis, por la invitación. Gracias a vos también. Hasta pronto.